Catherine, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Raúl. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Le, ¿Le sorprendió que se suspendiera por 14 días la extradición de Alejandro Toledo? Bueno, en realidad no me sorprende esta acción dilatoria de parte de Alejandro Toledo, porque ya hace mucho hemos visto esta estrategia de parte de él y de su defensa, ¿no? Si bien es cierto, ha Ajá. cambiado de defensa, porque no es la misma desde que se inició, pero la estrategia siempre ha sido dilatar, obstruir, obstaculizar, hacerla más larga, en términos coloquiales, este proceso de extradición, que recordemos que Alejandro Toledo tiene una orden de prisión preventiva dada en febrero del año 2017. O sea, ya son más de Ajá. 6 años, ¿no es cierto?, que Alejandro Toledo ha huido de la justicia peruana. Lamentablemente, cuando se dio esta orden de prisión preventiva en febrero del año 2017, que fue requerida por el fiscal Hamilton Castro, que en esa época lideraba el equipo de fiscales Lavajato, y esta medida fue concedida por el juez Concepción Carguancho, no se pudo ejecutar porque hubo una fuga de la información en ese entonces que le permitió a él salir del país, y pues esta medida no pudo ser ejecutada oportunamente, y ahí empezó el calvario de la justicia peruana para poder Sí. traerlo a nuestro país y que responda a la justicia peruana, pero indefectiblemente ya estamos en la etapa final, ya estamos así de tenerlo en nuestro país, y que no quepe duda de que él va a pisar el suelo peruano y va a responder ante la justicia. O sea, simplemente esta Sí. es una acción dilatoria más, pero que el resultado no va a cambiar. O sea, la Sí. justicia norteamericana va a responder en el mismo sentido que ha respondido ya las anteriores acciones, que han buscado lo mismo, impedir la extradición, pero esta Ahora, va a tener la misma respuesta, ¿no? Ahora, aquí hay una cosa que es muy interesante porque es inimaginable que aparezca ahora un testimonio o una prueba que cambie la suerte de Alejandro Toledo. El caso de Alejandro Toledo es tan sólido, tan redondo, está incluso en las declaraciones del propio Joseph Maiman admitiendo que recibió el dinero y se lo entregó en un momento en el que además era muy complicado para Joseph Maiman, es decir, no cambiaba nada para él mentir en ese momento, estaba por morir. Bueno, lo dijo, digamos, inculpó a Alejandro Toledo. Está redondo el caso, es quizá el caso más consistente de todas las investigaciones Lavallato, con prueba plena, quiero decir. Entonces es imposible imaginar que en 14 días aparezca algo que lo vaya a salvar, pero eso de alguna manera entra en conflicto con el concepto de garantismo de la justicia norteamericana, ¿no? Es decir, yo creo que es digamos, una estrategia o digamos, un mecanismo, el de la justicia norteamericana, de concederle todas estas prórrogas, todos estos recursos, para que al final del proceso de extradición no haya posibilidad de la defensa de Toledo de decir que hubo algún nivel de injusticia o que no fue un juicio justo o que no se aplicaron todas las garantías del debido proceso en su caso. Bueno, la decisión del gobierno de Estados Unidos, de la justicia norteamericana, es ya contundente en el sentido de que ellos sí han señalado por todos los medios de decir que existe aquí causa probable. ¿Qué quiere decir que Sí, existe causa probable? De que existe suficiente evidencia que vincula a Alejandro Toledo con la comisión de delitos, en este caso de lavado de activos y corrupción de funcionarios. O sea, existe causa probable, existe suficiente evidencia. Y como tú dices, es uno de los casos más sólidos del tema Lavajato, no solamente por la declaración, y en este no, caso claro, de la ruta del dinero con Joseph Maiman, que es su declaración, no, sino que él ha demostrado que con evidencia palpable cuál ha sido la ruta del dinero que Odebrecht le entregó a Alejandro Toledo y que él recibió en las cuentas bancarias. No solamente claro. su declaración, sino que ha demostrado con las cuentas bancarias: mira, aquí se recibió en esta cuenta bancaria, y ahí está, la evidencia de que vino a esta cuenta y a dónde se giró, cuál es el camino que siguió este dinero. Y ahí está, ¿no es cierto? O sea, más allá de las Mm. declaraciones, está la prueba
fáctica, la prueba documental que ha entregado a la Fiscalía, y justamente por eso él es un colaborador eficaz y hay una sentencia de colaboración eficaz. Y recordemos que esta se hizo una prueba anticipada por la enfermedad terminal que él tenía, y eso fue positivo por parte de la Fiscalía, porque si esperábamos a que él declare en el juicio oral, es una evidencia pues que se iba a perder, y el proceso penal se hubiera perdido. Esta prueba anticipada que se hace justamente cuando existe un gran riesgo de que esa persona fallezca, como efectivamente ha pasado en este caso. Entonces, la actuación de la prueba se adelanta, como pasó en este caso, ¿no? Su declaración era muy importante para este caso, y se adelanta la actuación de este medio probatorio para que pueda ser recogida por la Fiscalía dentro de un debido proceso. Aquí ha sido muy importante todo esto, y lo que ha dicho la justicia norteamericana es: aquí existe causa probable y tiene que ser entregado a la justicia peruana para que pueda ser procesado, ¿no? Aquí no se está esperando para nada el debido proceso. Lo que ha hecho la justicia norteamericana, como bien lo señalabas, Raúl, es: aquí, de acuerdo a nuestras normas, hay que respetarle ese derecho de defensa que tiene aquí Alejandro Toledo. Derecho de reconsideración está estipulado en la norma y es parte del debido proceso, y hay que respetarlo, porque de lo contrario, pues él va a alegar la vulneración a ese derecho. Claro, es que justamente eso es lo que quería plantear, porque a mí me parece ya obvio, digamos, que la defensa de Toledo no ha planteado argumentos de fondo en ningún momento. Todos sus argumentos son de forma. Es decir, toda su estrategia tiene que ver con las formalidades del proceso judicial, no con la inocencia de Alejandro Toledo. Eso ya no se discute en este proceso. Y ha habido medidas que son consideradas por la propia justicia de los Estados Unidos francamente perpécticas, ¿no? Sin precedentes, para usar los términos jurídicos que emplea la propia justicia de los Estados Unidos, como intentar trasladar el caso de California a Colombia. Es decir, algo que nunca ha ocurrido en los Estados Unidos, lo trató de hacer Alejandro Toledo, como si sus abogados norteamericanos fueran viles, digamos, picapleitos de Azángaro. Sí, vamos a trasladarlo de aquí para allá. O sea, de aquí no se le va a entregar, estas autoridades no le van a entregar a Perú, sino van a ser las otras autoridades de otro estado, ¿no? Quienes le van a entregar finalmente a las autoridades peruanas. ¿Qué logramos con eso? Lo único que vamos a lograr, o que lograrían en todo caso, si es que procedería finalmente, lo único que van a lograr es dilatar, ¿no? Un tiempo más. Proceso, pero más no van a lograr que un cambio de opinión en que digan: ahora ya no procede la extradición, ahora cambiamos y la extradición va a ser denegada porque no existe causa probable. No, ese pronunciamiento de fondo no va a cambiar. El pronunciamiento de fondo siempre va a ser el mismo. Sí existe suficiente evidencia que vincula a Alejandro Toledo con la comisión de los delitos que está imputando en Perú. Por ende, tiene que ser extraditado, tiene que ser enviado a Perú para que responda ante la justicia peruana. Nada más. Lo único que están cuestionando es esas cosas, como bien lo señalas, de forma. Es como que estarían cuestionando la competencia, como que los jueces de este estado no podrían entregarlo a la justicia peruana, tienen que ser los jueces del otro estado. Es lo que están cuestionando, ¿cierto? Y es lo que se va a hacer en el transcurso de los próximos días. Recordemos que tiene 12 días, ahora ya son menos días, ¿no? Corrígeme, creo que ya le quedarían 12 días. 10 casi. ¿No? Casi 10, para poder fundamentar esta reconsideración. Y esta reconsideración implica: por favor, señores jueces, lo único, por favor, como un suplicativo, por favor, cambien de opinión, ¿no es cierto? Revisen de nuevo la resolución, revisen de nuevo su decisión, y por favor cambien el sentido de su decisión, lo cual es prácticamente imposible,
porque es el Sí, mismo ahora, jurisdiccional que tendría que cambiar de decisión. claro. Ahora, parece que el propio Toledo tiene tanta conciencia de que esto va a ocurrir que el viernes, cuenta en su crónica Fernando Vivas, llevó una bolsita a la audiencia con el juez Hickson, de la que salió pues con 14 días más, digamos, de libertad, porque él temía, él consideraba, él esperaba que ya no salía de que esa audiencia iba a terminar con él en la cárcel y en esa audiencia, en esa bolsita llevaba todos sus efectos personales para pasar esa temporada en la cárcel antes de la extradición. Ahora, una extradición tiene dos instancias, una instancia jurisdiccional, judicial, y una instancia política. Toledo ha perdido por goleada en ambas, pero quizá donde tenía más esperanzas era en la instancia política, tomando en cuenta que fue un presidente muy amigo de los Estados Unidos, avanzó mucho las negociaciones con el TLC, hay una comunidad universitaria e intelectual cercana a Alejandro Toledo que también ha escrito y firmado manifestaciones a su favor, pero eso no prosperó. Esa que era su verdadera carta de libertad fracasó rotundamente el 21 de febrero, si no me equivoco. Sí, Y la verdad es que creo que en el mundo jurídico acá en Lima nosotros también pensábamos que la fuerza o donde él tenía mayor esperanza era esa, la carta política, justamente por todo lo que tú has señalado. Y la decisión, digamos, en el campo jurídico o judicial en Estados Unidos no vincula al tema claro, político, ¿cierto? En claro. el tema jurídico sí hay causa probable, efectivamente se debe dar la extradición, pero eso no es vinculante para que finalmente las autoridades políticas hubiesen podido decir no, ¿no? Porque Perú no cumple las garantías suficientes, en fin, ¿no es cierto? Una decisión política que hubiese finalmente dicho no, no se extradita a Alejandro Toledo, pero ya vimos que no fue así, ¿no? Aquí ha habido la misma decisión tanto judicial y en lo político, y eso ha sido muy gratificante para nosotros los peruanos, y a mí todavía más gratificante el tema cuando aquí decían que puede fugarse igual que Inostroza. Yo decía, no, Sí, va a pasar igual que Inostroza. ¿Por qué? Decía yo, porque para Estados Unidos hubiese sido muy vergonzoso que se dé un caso como Inostroza, porque hubiese sido muy, eh, digamos, mucho desprestigio para las autoridades estadounidenses decir, pues, que se le escapó a las autoridades norteamericanas un personaje como Alejandro Toledo, ¿cierto? Porque es responsabilidad de las autoridades norteamericanas la seguridad de Alejandro Toledo, y que se le fugue a las claro. autoridades norteamericanas a Alejandro Toledo es un desprestigio para ellos, ¿no es cierto? Entonces yo decía, no, a ellos no se les puede escapar a Alejandro Toledo, ellos no lo van a permitir, no puede darse un caso como el caso de César Inostroza, ¿no es cierto? Entonces ahí no va Claro. a pasar eso, no va a pasar. Por tanto, Catherine, en conclusión a esta conversación que estamos teniendo, lo único que hay que tener en el caso de Alejandro Toledo es un poco de paciencia. Probablemente en un mes, un poco más, estará entre nosotros para ser sometido a la justicia de los peruanos. Totalmente. Es paciencia, y yo tengo mucha fe en que cuando llegue aquí también va a haber muchos intereses en que no hable y que de repente su caso se cierre solamente en el tema interoceánica. Y no, su caso no solamente se debe cerrar en el tema interoceánica, Raúl, porque Alejandro Toledo, no olvidemos que ha gobernado el país durante 5 años, y durante 5 Sí, años no vamos a ser tan ilusos en pensar que solamente se cometieron hechos de corrupción en el caso de la interoceánica, y que la única coima que él recibió ha sido por esta mega obra, y que la única coima que recibió ha sido de esta empresa corrupta llamada Odebrecht. No, aquí hubieron más empresas que forman parte o formaron parte de la famosa red de corrupción, el Club de las Constructoras, y que también pagaron y ganaron cuantiosas obras durante el gobierno de Alejandro Toledo. Entonces, hubieron más empresas, más empresarios, más funcionarios y exfuncionarios de ese gobierno que también se beneficiaron producto de hechos de corrupción, y que también
se necesita investigar y es un derecho de todos los peruanos conocer la verdad para que esos hechos se sancionen y sobre todo no volvamos a repetir la De historia, acuerdo. historia de Mm. corrupción. Muy bien, Caterina Puero, muchísimas gracias por tu participación en el vuelo. Ha sido un gusto.